En el cumpleaños de mi hija, ella gritó, el mejor regalo sería que murieras. Entonces desaparecí. Nunca imaginé que una simple tarde de domingo se convertiría en la grieta que dividiría mi vida en dos. Había pasado toda la semana pensando en qué regalarle a mi hija. Cumplía 12 años, y aunque ya no era la niña que corría a mis brazos cada vez que llegaba del trabajo, yo seguía viéndola como aquella pequeña que dormía con su osito de peluche. Preparé todo con esmero, el pastel, los globos, las luces en el jardín. Quería que se sintiera amada, incluso después de tantos silencios, de tantas discusiones entre su madre y yo que habían llenado la casa de una tensión que hasta el aire parecía evitar. Llegué temprano, con el corazón golpeando contra mi pecho. Su madre, Clara, me recibió con la misma frialdad de siempre. No me miró a los ojos y apenas me dejó pasar. No la culpaba. Yo había cometido errores, muchos. No fui el mejor esposo, ni el más presente. El trabajo me consumía, y cuando por fin tenía tiempo, el cansancio me robaba las ganas. Pero ese día quería redimirme, aunque fuera un poco. Quería ver a mi hija sonreír, solo eso. Ella bajó las escaleras luciendo un vestido amarillo. Por un segundo el mundo se detuvo. Tenía el mismo brillo en los ojos que cuando era pequeña, aunque ahora estaba cubierto por una especie de distancia. La saludé con un abrazo torpe, pero ella apenas me rodeó los hombros con los brazos. No dijo nada. En su rostro había una mezcla de confusión, tristeza y enojo. No supe cómo reaccionar, así que fingí una sonrisa, esperando que la música y las risas hicieran lo que mis palabras ya no podían. Los invitados comenzaron a llegar, sus amigas del colegio, algunos familiares de Clara. Yo me quedé al margen, observando desde la esquina, sosteniendo un vaso de jugo que nunca bebí. Cada carcajada me perforaba el pecho. Me sentía un extraño en la vida que yo mismo ayudé a construir. A ratos, mi hija cruzaba la mirada conmigo, pero enseguida la apartaba. Era como si me odiara, y lo más triste era que quizás tenía razón. Durante la tarde intenté acercarme varias veces. Le ofrecí una rebanada de pastel. Traté de contarle una anécdota divertida, pero sus respuestas eran cortas, frías, llenas de un resentimiento que no entendía del todo. Yo sabía que su madre había hablado mal de mí. No la juzgo, probablemente tenía motivos. Pero no imaginé que esa distancia se hubiera convertido en una pared infranqueable entre nosotros. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, todos se reunieron alrededor de la mesa. Yo esperé el momento perfecto. El instante en que podría darle el mío, un collar con una pequeña piedra en forma de corazón, igual al que ella me regaló cuando tenía 6 años, hecho con cuentas de plástico y un hilo rojo. Lo había guardado todos esos años y ahora quería devolverle el gesto. Quería decirle que aún la llevaba dentro, que mi amor no se había ido. Ella abrió los regalos uno por uno, entre risas y fotos. Cuando por fin tomó el mío, la habitación pareció volverse silenciosa. Abrió la caja lentamente, miró el collar y levantó la vista hacia mí. Por un instante pensé que iba a sonreír, pero su mirada se endureció. Lo dejó sobre la mesa y dijo algo que me heló el alma. No necesitaba esto. El mejor regalo sería que murieras. Las risas se apagaron. Nadie dijo nada. Yo sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Quise responder, pero la voz no me salió. Su madre la reprendió en voz baja, pero ella se levantó y corrió hacia su habitación. Todos me miraban, algunos con incomodidad, otros con lástima. Yo simplemente me quedé allí, de pie, con el corazón deshecho y el collar aún temblando entre mis dedos. Salí al jardín sin decir palabra. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja triste. Me senté en una banca y miré mis manos vacías, inútiles. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, parecía haberse borrado en un solo instante. Me pregunté en qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en el villano de su historia. No supe responderme. Mientras las luces del cumpleaños seguían encendidas dentro de la casa, me levanté. Sentí una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera decidido que ya no valía la pena seguir intentando. Caminé hacia la calle, sin mirar atrás. Y en algún punto simplemente desaparecí. Nadie me vio salir, nadie me buscó. Fue como si el mundo hubiera decidido concederle su deseo. Desperté con el sonido del viento golpeando una ventana que no recordaba haber cerrado. No sabía dónde estaba. Todo era confuso,
como si el tiempo se hubiera detenido justo después de que salí del jardín. La habitación era pequeña, con paredes grises y una cama sencilla. No reconocía nada, ni siquiera mi propia respiración. Me levanté, caminé hasta un espejo que colgaba torcido en la pared, y por un instante pensé que aquel rostro reflejado no era el mío. Había envejecido. Las ojeras eran profundas, los ojos apagados, y el alma simplemente no estaba. Salí al pasillo y el silencio me recibió como un viejo amigo. No había voces, ni pasos, ni rastros de vida. Todo parecía abandonado. Caminé sin rumbo, con esa sensación en el pecho que solo deja la tristeza cuando se instala a vivir dentro de ti. Afuera, la ciudad era la misma, pero diferente. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si yo fuera invisible. Intenté hablarle a un hombre que cruzó frente a mí, pero no reaccionó. Fue entonces cuando empecé a entender que tal vez algo más había pasado esa tarde. Algo que no era solo un dolor emocional. Me dirigí hacia mi antigua casa, con la esperanza absurda de que todo fuera un mal sueño. El camino se me hizo eterno. Recordaba cada esquina, cada árbol, cada banco, donde alguna vez la había llevado a jugar cuando era niña. Todo estaba igual, y sin embargo, había algo que se sentía diferente. Cuando llegué frente a la casa, vi las luces encendidas. Mi corazón se aceleró. Toqué la puerta, pero nadie abrió. Miré por la ventana y lo que vi me heló el alma. Mi esposa estaba en la sala, llorando. A su lado mi hija dormía en el sofá, abrazando una foto. Era mi foto. Golpeé el cristal, grité sus nombres, pero nadie me escuchó. Corrí hacia la puerta, la empujé con fuerza y atravesé el marco sin sentir resistencia. Fue ahí cuando entendí. Ya no pertenecía a ese mundo. El deseo de mi hija, aquel grito cargado de dolor, se había vuelto real de alguna manera. Me había borrado. No existía más. El mejor regalo para ella había sido concedido. Me quedé observándolas durante horas. Clara seguía llorando, sosteniendo el collar que yo le había regalado a nuestra hija. En su rostro había culpa, remordimiento, tristeza. Tal vez había comprendido que el odio solo deja cenizas. Quise acercarme, abrazarla, decirle que no la culpaba, que la entendía, pero mis manos atravesaban el aire y solo podía quedarme mirando, impotente, atrapado entre la vida y la nada. Mi hija despertó. Se sentó lentamente con los ojos hinchados. Tomó la foto y la apretó contra su pecho. La escuché susurrar algo, tan bajo que apenas pude distinguirlo. Papá, perdón. Esa palabra me atravesó el alma. Quise gritar que la escuchaba, que aún estaba allí, que su perdón era lo único que necesitaba para encontrar paz. Pero no pude. Era como si mi voz se hubiera quedado atrapada en algún lugar al que ya no tenía acceso. Pasaron los días, o las horas. Ya no sabía distinguir el tiempo, y yo seguía allí, observando cómo la vida continuaba sin mí. Clara intentaba seguir adelante, pero su mirada siempre se perdía en los espacios donde antes yo solía estar. Mi hija apenas hablaba. Había un vacío en sus ojos, una ausencia que solo el arrepentimiento puede dejar. Me dolía verla así. Me dolía no poder tocarla, no poder decirle que todo estaba bien. Empecé a recorrer la casa recordando cada rincón. El pasillo donde dio sus primeros pasos, el patio donde me pidió que la empujara en el columpio, la habitación donde la arrullé aquella noche de fiebre. Cada recuerdo era una herida abierta. Y sin embargo, había una extraña paz en saber que podía verla, aunque ellos no me vieran a mí. Tal vez ese era mi castigo, quedarme a medio camino entre el amor y el olvido. Una noche me senté frente a su cama. La observé dormir y me di cuenta de que seguía usando la pulsera que le regalé cuando cumplió 7 años. Una pequeña cuerda azul, descolorida por el tiempo. Sonreí por primera vez desde que desaparecí. Aunque no lo dijera, aunque no pudiera verlo, una parte de mí sabía que aún me llevaba dentro. Que el amor, por más herido que esté, nunca se borra del todo. Y fue en ese instante cuando algo cambió. Una luz suave comenzó a envolver la habitación. No era de este mundo. No era el amanecer ni una lámpara. Era algo más profundo, más cálido. Sentí que alguien o algo me estaba llamando. Una voz, tan tenue como el suspiro de una madre al ver dormir a su hijo, me dijo al oído: «Aún puedes perdonarla». Y entonces supe que mi historia no había terminado. No entendía del todo esa voz, ni de dónde venía, pero su eco me quedó retumbando dentro como una campanada lejana. «Aún puedes perdonarla». La frase no se borraba de mi mente.
Me pregunté si en verdad eso era posible. ¿Perdonar? ¿Cómo se perdona a quien te desea la muerte? ¿Cómo se perdona cuando uno mismo siente que no merece seguir existiendo? Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que el rencor era una cadena que seguía atándome, incluso en ese estado donde ya no pertenecía a nada. Esa noche, mientras la casa dormía, caminé hasta el jardín. Las luces de cumpleaños aún colgaban del árbol, algunas rotas, otras apagadas. Todo seguía igual que aquel día, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante de mi desaparición. Me senté bajo la sombra del viejo roble y cerré los ojos. El silencio era denso, casi tangible. Sentí el viento moviendo las hojas, y por primera vez, desde que dejé de existir, lloré. No lágrimas físicas, sino algo más profundo. Un llanto del alma. En medio de ese llanto, los recuerdos comenzaron a volver como una tormenta. Recordé cuando ella era pequeña y corría hacia mí gritando «¡Papá!». Recordé cómo me abrazaba tan fuerte que sentía que el mundo se detenía. Recordé las noches que pasaba despierto solo para verla dormir, pensando que algún día me agradecería por cuidarla tanto. Pero la vida no es una promesa eterna, es frágil, cambiante. Y sin darme cuenta me fui alejando. El trabajo, las deudas, las discusiones con Clara, poco a poco la distancia se convirtió en costumbre. Mientras más recordaba, más entendía. Aquella frase cruel que ella me gritó no era odio puro, era dolor. Era una niña reclamando al padre que había dejado de estar. Era su manera de decirme que me necesitaba, aunque lo dijera con las palabras más duras. Me di cuenta de que yo también había fallado, que había dejado huecos que nadie llenó, y por primera vez sentí algo parecido al perdón, no hacia ella, sino hacia mí mismo. Decidí entonces que si realmente existía una manera de perdonarla, debía empezar por encontrar la paz en mi propia alma. Así que comencé a hablar, aunque nadie pudiera oírme. Todas las noches me sentaba junto a su cama y le contaba historias. Historias que inventaba, como cuando era niña. Historias donde los finales eran felices, donde los padres siempre regresaban. Y aunque sabía que no me escuchaba, algo en su respiración cambiaba cuando hablaba. Como si, en lo más profundo de su inconsciente, mi voz todavía la arrullara. Los días se volvieron distintos. Comencé a ver destellos de luz en las cosas más simples, en el reflejo del amanecer sobre la ventana, en la forma en que Clara la peinaba por las mañanas, en los dibujos que mi hija hacía y dejaba sobre la mesa. En uno de ellos vi algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Había dibujado a los tres, tomados de la mano, con un sol enorme detrás. Abajo escribió «Papá en el cielo pero conmigo». No supe si reír o llorar. Tal vez ambas cosas a la vez. Cada noche la voz regresaba. Aún puedes perdonarla. Empecé a entender que esa voz no venía de fuera, sino de dentro. Era mi propia conciencia, mi alma tratando de cerrar el círculo. El perdón no era un regalo que se da a los demás, sino un puente que se construye hacia uno mismo. Yo la amaba, siempre la amé. Y amar también es soltar, incluso cuando el alma duele. Un día, mientras observaba la casa desde la ventana, vi algo que me sacudió el alma. Mi hija estaba en el jardín, bajo el mismo árbol donde yo solía sentarme. Sostenía el collar que le regalé. Lo miraba con ternura y tristeza. De repente levantó la vista al cielo y susurró, «Te extraño, papá». En ese momento sentí una corriente cálida recorrerme entero. La misma luz del otro día volvió a envolverme, más brillante, más pura. Y comprendí que el perdón había sido aceptado. No sabía si eso significaba que me iría o que finalmente había hecho las paces con mi existencia. Pero algo dentro de mí se alivió. Por primera vez no sentí dolor, solo gratitud por haber sido su padre, por haber amado, por haber aprendido, aunque fuera tarde. Aquel día no desaparecí del todo. Simplemente me convertí en algo distinto, en un recuerdo que ya no dolía. En una presencia que, aunque invisible, seguía abrazando sin tocar, y cuando la vi sonreír de nuevo, supe que mi historia no terminaba con mi desaparición, sino con su perdón, porque a veces el amor no necesita cuerpo ni voz, solo necesita quedarse. Con el paso del tiempo, aprendí que desaparecer no es lo mismo que dejar de existir. Descubrí que, aunque mis pasos ya no dejaban huellas, algo de mí seguía presente. No podía tocar el mundo, pero el mundo sí podía tocarme, a través de los recuerdos, de los pensamientos,
de las emociones que aún vibraban a mi alrededor. Era como si me hubiera convertido en un suspiro que flota entre los silencios, en una presencia que se siente sin verse. Y en medio de esa nada, encontré un propósito: quedarme cerca de ella, cuidarla de la única forma que me quedaba. Durante las mañanas, observaba cómo Clara la despertaba con dulzura. Ya no discutían como antes. La tristeza había unido a madre e hija en una complicidad silenciosa. Mi desaparición había dejado un vacío, sí, pero también había abierto un espacio donde el amor podía reconstruirse. Tal vez, sin quererlo, mi ausencia había enseñado lo que mi presencia no supo. Era irónico, pero cierto. A veces la vida solo se comprende cuando se mira desde la distancia de la muerte. Mi hija había cambiado. Ya no era la niña llena de rabia que me gritó aquel día. Ahora era más tranquila, más reflexiva. Había comenzado a escribir en un cuaderno azul que siempre llevaba consigo. A veces lo dejaba sobre la mesa y yo me acercaba a leerlo. Entre sus páginas encontré palabras que me estremecieron. Papá, si estás en el cielo, quiero que sepas que lo siento. No quise decir eso. Solo estaba enojada porque no estabas. Pero te quiero y te extraño cada día. Cada letra era una caricia, cada línea una oportunidad de sanar algo que creí roto para siempre. Comencé a entender que el perdón no es un acto instantáneo, sino un proceso. Ella lo estaba recorriendo paso a paso, sin saber que yo caminaba a su lado. Algunas noches la veía mirar hacia el techo con los ojos húmedos. A veces hablaba sola, o al menos eso creía. Pero yo escuchaba. Y aunque no podía responderle, el simple hecho de que me hablara era suficiente para sentirme vivo otra vez. Una tarde, mientras la seguía por el jardín, vi que se detuvo frente al árbol del cumpleaños. El mismo que había sido testigo de mi último día entre ellos. Llevaba una cajita en las manos. La abrió con cuidado y dentro estaba el collar que le regalé. Lo colgó de una de las ramas más bajas y dijo: «Papá, esto es para que no te vayas nunca». El viento sopló fuerte, moviendo las hojas, y por un instante juraría que me miró directamente. No sé si lo imaginó, pero sus labios dibujaron una sonrisa. Fue tan breve, tan real, que sentí que el universo se detenía para ese instante. Esa noche comprendí algo que cambió mi manera de ver la eternidad. No estaba atrapado, estaba siendo recordado. Y mientras alguien te recuerde con amor, nunca desapareces por completo. La memoria se convierte en hogar y el amor en el hilo invisible que une los mundos. Ya no tenía miedo. Mi destino no era vagar eternamente. Era acompañar, guiar desde el silencio, estar sin estar. Pasaron los meses. Mi hija volvió a reír, volvió a invitar amigas, volvió a llenar la casa de vida. Y cada vez que la veía sonreír, una luz tenue se encendía dentro de mí. Esa luz crecía, como si algo me preparara para un paso siguiente. Sabía que no sería eterno este estado, que tarde o temprano tendría que dejarla ir, del mismo modo que ella me había soltado. Pero no me dolía, porque ahora entendía. El amor no es posesión, es presencia, incluso en la ausencia. Una madrugada escuché de nuevo aquella voz, la misma del principio, pero esta vez sonaba más clara, más cercana. Has aprendido a quedarte sin aferrarte. No supe si era una revelación o un adiós, pero sentí una paz que nunca antes había sentido. Miré a mi hija dormir, respirando con calma, abrazando una foto mía bajo la almohada. Me acerqué, la observé un momento y susurré, aunque sabía que no me oiría. Gracias por amarme, incluso cuando no sabías cómo hacerlo. El amanecer llegó con un brillo distinto. La luz entraba por la ventana como si quisiera decirme algo. Y entonces comprendí que mi tiempo se acercaba, no como una pérdida, sino como una liberación. Mi misión estaba cumplida. Ella había aprendido a vivir y yo a dejar ir. Cerré los ojos, dejando que esa luz me envolviera. No era un final, sino una transformación. Y antes de desvanecerme, sentí su voz no en mis oídos, sino en mi alma susurrando: «Te quiero, papá». Fue lo último que escuché antes de que el mundo se llenara de silencio y de amor. Cuando abrí los ojos, si es que aún podía decir que los tenía, todo era luz. No una luz que cegara, sino una que envolvía, que acariciaba. No había dolor, ni peso, ni miedo. Era como si por primera vez en mi vida entendiera lo que significa descansar.
No había tiempo, ni días, ni noches. Solo una calma infinita, un silencio que no asustaba, sino que consolaba. Estaba en un lugar que no podía describir con palabras humanas, un espacio entre la eternidad y la memoria. Sentí que cada fragmento de mi vida se desplegaba ante mí, no como castigo, sino como una historia que por fin podía comprender. Vi los momentos más hermosos, el primer día que tomé a mi hija en brazos, sus risas, sus primeros pasos. También vi los errores, las ausencias, los días que elegí el trabajo en lugar de estar en casa. Todo estaba ahí, como si el universo me mostrara la suma completa de lo que fui. Pero no sentí culpa esta vez, sentí compasión. Por mí, por Clara, por mi hija. Comprendí que la vida no se mide por lo que hicimos mal, sino por la capacidad de amar incluso en medio del error. Mientras observaba todo eso, una figura apareció frente a mí. No era un ser con forma humana, ni un ángel como en las historias, pero su presencia irradiaba bondad. Su voz resonó dentro de mí, como si siempre hubiese estado ahí. «Has cumplido tu propósito», dijo. «Aprendiste que el amor no termina con la muerte, que perdonar y ser perdonado son la misma cosa». No supe qué responder. Solo bajé la cabeza y sentí un temblor en el alma, una emoción tan pura que era imposible contener. La figura extendió algo hacia mí, una luz más pequeña, como una chispa. «Esto es lo que queda de ti», dijo. «Tu esencia. Todo el amor que diste, todo el amor que te fue devuelto. Llévalo contigo». Y al tomarla entendí. Esa luz no era otra cosa que mi hija. Su recuerdo, su risa, sus lágrimas, su perdón. Era el vínculo que nos unía más allá de los mundos. No importaba dónde estuviera, ella seguiría siendo parte de mí, y yo de ella. Comencé a caminar, o tal vez flotar, hacia un horizonte que parecía respirar. A medida que avanzaba, cada paso liberaba un fragmento de mi tristeza. Los lugares que dejaba atrás se llenaban de paz, y en el fondo de ese vasto silencio escuchaba ecos de la vida que había dejado. Voces, risas, canciones, eran las memorias de aquellos que amé, mezclándose con la eternidad. Pero en medio de esa calma, algo dentro de mí se resistía. Una pequeña parte aún quería mirar atrás. Quería ver una vez más a mi hija, saber si realmente estaba bien. Y entonces, como si alguien escuchara mis pensamientos, la luz se transformó. Vi una ventana abrirse frente a mí. A través de ella podía ver el mundo de los vivos. Mi hija estaba en su habitación, más grande, más madura. Ya no era una niña. Escribía en su cuaderno con la misma concentración de siempre. Sonreía. Esa sonrisa me bastó para entenderlo todo. «Ella está bien», dijo la voz. «Y tú también lo estarás». Quise quedarme mirando un poco más, pero la ventana comenzó a desvanecerse lentamente. No me dolió. Sabía que ese adiós era distinto. Ya no era una pérdida, era una promesa cumplida. Porque en cada respiración de ella, en cada sueño, en cada pensamiento donde alguna vez me recordara, yo seguiría existiendo. El paisaje comenzó a llenarse de estrellas. No eran astros, sino almas. Cada una era una historia, un amor, una vida. Y comprendí que todos somos parte del mismo tejido, que nadie desaparece del todo. Solo cambiamos de forma, de voz, de luz. Y en ese instante sentí algo hermoso, una melodía, como si el universo entero respirara al compás del amor. Mientras me fundía con esa luz infinita, una última imagen cruzó mi mente. Mi hija de pequeña, corriendo hacia mí, riendo con los brazos abiertos. La tomé en mis recuerdos y la abracé, sabiendo que, aunque nunca volvería a sentir su calor físico, el vínculo entre nosotros sería eterno. Porque el amor verdadero no conoce distancia ni tiempo, solo permanece. No sé cuánto tiempo pasó desde que crucé aquel umbral. Aquí el tiempo no existe como en la tierra. No hay días ni noches, solo una continuidad serena donde las almas descansan, se recuerdan y a veces vuelven a mirar hacia el mundo que dejaron atrás. No todos lo hacen. Algunos eligen seguir avanzando hacia lo desconocido, pero yo no podía irme todavía. Algo me retenía, no por dolor, sino por amor, por ella. Mi hija aún me necesitaba, aunque no lo supiera. Aprendí que los lazos verdaderos no se rompen con la muerte, simplemente cambian de forma. Desde este plano podía verla, no con los ojos, sino con el alma. La observaba en sus días buenos y en los malos,
La veía levantarse temprano, mirar el cielo antes de ir a la escuela, como si buscara respuestas entre las nubes. A veces hablaba en voz baja, y aunque los demás pensarían que hablaba sola, yo sabía que sus palabras eran para mí. Decía cosas como, «Papá, ojalá estuvieras aquí». Y yo estaba, siempre lo estaba. Con el paso de los años, su rostro se fue transformando. Ya no era aquella niña frágil que lloraba por las noches. Se convirtió en una joven fuerte, con una mirada que combinaba ternura y determinación. Tenía el mismo brillo en los ojos que su madre cuando era joven, y la misma manera de fruncir el ceño que yo tenía al concentrarme. Verla así me llenaba de orgullo. Cada logro suyo era como una chispa que encendía la eternidad donde habitaba. La seguí a lo largo de su vida sin intervenir, solo acompañando. La vi graduarse, con lágrimas en los ojos, sosteniendo el diploma que tanto había soñado. La escuché agradecerle a su madre y entre sollozos decir, y también a mi papá, que me enseñó que el amor nunca muere. En ese instante, si el alma pudiera llorar, la mía lo hizo, porque comprendí que, a pesar de mis errores, había dejado una huella de amor más profunda que cualquier ausencia. A veces, en las noches en que la tristeza volvía, me acercaba a ella. Me quedaba junto a su cama, igual que cuando era niña, y dejaba que una brisa suave la envolviera. Era mi forma de abrazarla, de decirle que no estaba sola. Y siempre, sin falta, ella se acomodaba. Sonreía dormida y murmuraba, «Te siento, papá». Era suficiente para seguir existiendo un día más en este lado del silencio. El tiempo en el mundo de los vivos continuaba. La vi enamorarse, reír, llorar, caer y levantarse. Y en cada uno de esos momentos yo estaba ahí, invisible pero presente, observando cómo la vida seguía su curso. Hubo días en que quise intervenir, evitarle el dolor, protegerla de todo. Pero comprendí que el amor no puede ni debe impedir el crecimiento. Amar también es confiar en que la otra persona sabrá encontrar su camino, incluso si tropieza. Un día la vi plantarse frente al árbol del jardín, aquel que guardaba tantos recuerdos. Llevaba a una niña en brazos, mi nieta. La escena me llenó de un calor indescriptible. Ella la levantó hacia el cielo y le susurró, «Aquí es donde vivía tu abuelo. No puedes verlo, pero él cuida de nosotras». La pequeña sonrió, como si de algún modo lo entendiera. Y en ese momento lo supe, mi legado no era mi vida, sino el amor que había dejado en las suyas. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba entre las ramas del viejo roble, hacía que las hojas se movieran con suavidad, creando una melodía que solo ellas podían comprender. Era mi forma de hablarles, de decirles que seguía allí, no con palabras, sino con presencia. Y cuando las tres, mi hija, mi nieta y Clara, se reunían bajo ese árbol, el aire se llenaba de algo sagrado. Era como si el mundo entero se inclinara para escuchar. Con el tiempo, comprendí que ya no tenía que quedarme. Mi hija había aprendido a vivir, había amado, había perdonado. Mi misión, aquella que comenzó con un grito de dolor, había terminado en un suspiro de paz. Pero no me fui del todo. Parte de mí seguiría latiendo en su memoria, en su sangre, en cada acto de bondad que hiciera. Porque eso es el amor, una energía que no muere, solo cambia de lugar. Y así, mientras la luz del otro lado me llamaba una vez más, la miré por última vez y sonreí. Ya no había tristeza, ni culpa, ni arrepentimiento, solo gratitud. Porque entendí que desaparecer no fue un castigo, sino la oportunidad de aprender lo que en vida nunca comprendí. Que el amor verdadero no necesita ser visto para sentirse, ni necesita cuerpo para permanecer. Durante mucho tiempo, creí que ya no volvería a sentir el llamado de la tierra. Me había acostumbrado a la calma del otro lado, a ese silencio que ya no pesaba, sino que abrazaba. Pero una noche algo cambió. Una vibración distinta recorrió la luz que me envolvía, como un suspiro ahogado proveniente del mundo de los vivos. Era ella, mi hija. Su alma me llamaba, y aunque las leyes de este lugar dictan que no debemos volver, su voz atravesó todo. Era un grito de dolor, tan profundo que rompió el equilibrio que me sostenía. En un instante, la luz se transformó, y me encontré de nuevo flotando sobre la casa que alguna vez fue mía. La reconocí de inmediato, aunque el tiempo la había cambiado. Las paredes tenían otro color, los muebles eran distintos, pero el aire seguía oliendo a recuerdos. La encontré en su habitación,
sola, con la mirada perdida. El cuaderno azul estaba sobre la cama, abierto, y las lágrimas caían sobre sus páginas. Tenía el cabello algo desordenado y los ojos hinchados. En su mano sostenía una carta arrugada. Me acerqué y al mirar la carta comprendí. Era una despedida. Su esposo había muerto en un accidente unas horas antes. La vida le estaba devolviendo un dolor que ya conocía, la pérdida. Mi hija temblaba, murmurando palabras sin sentido, pidiéndole al cielo que le devolviera lo que amaba. En ese momento vi reflejada mi propia historia, como si el destino repitiera su ciclo, mostrándonos que nadie está exento del adiós. La vi caer de rodillas, golpeando el suelo con el puño cerrado. No quiero seguir, papá. No puedo más. Sus palabras me atravesaron como fuego. Si alguna vez dudé de volver, en ese instante supe que debía hacerlo. No podía dejarla enfrentar ese abismo sola. No esta vez. Me arrodillé frente a ella, aunque sabía que no podía tocarla. Y aún así hablé. «Estoy aquí, hija mía». «No estás sola». El aire cambió. Una brisa recorrió la habitación. Ella levantó la cabeza mirando alrededor. Su respiración se detuvo un instante. Lo sintió, sé que lo sintió. Sus labios temblaron y en voz baja susurró: «Papá». Cerró los ojos, dejando que las lágrimas siguieran cayendo. Entonces, la vela que tenía sobre el buró se encendió sola. Una llama tenue, pero viva. Mi forma de decirle que seguía con ella como lo prometí. Permanecí a su lado toda la noche. No hablé más, solo la acompañé. A veces, el silencio es la única palabra que el alma necesita escuchar. La vi quedarse dormida, abrazando la carta de su esposo, con los ojos hinchados, pero en calma. Y cuando el amanecer tiñó la habitación de dorado, supe que había cumplido mi última tarea. Recordarle que incluso en la oscuridad más profunda, el amor sigue siendo una luz encendida. Desde lo alto, la observé despertar al día siguiente. Se miró al espejo, respiró hondo y dijo en voz baja: «Puedo hacerlo. Lo haré por ti, por mamá y por papá». Esa frase fue la más hermosa que escuché en toda mi existencia. No había rencor, ni culpa, ni miedo, solo fuerza. Mi hija había aprendido lo que yo jamás supe en vida, que el amor no te salva de sufrir, pero te enseña a seguir caminando con el corazón lleno. Aunque duela, mientras la veía salir de casa, una sensación extraña me recorrió. Era como si algo me estuviera desvaneciendo lentamente. La luz me envolvía de nuevo, pero esta vez no sentí resistencia. Comprendí que no era un final, sino un regreso al lugar donde pertenecía. Había hecho todo lo que debía hacer. Ella ya no necesitaba mi sombra, porque había encontrado su propia luz. Antes de irme por completo, volví a mirar la casa una vez más. El viejo árbol del jardín seguía allí, imponente, sereno. En una de sus ramas colgaba todavía el collar que le regalé años atrás, moviéndose con el viento. Lo observé y sonreí. «Gracias», murmuré. No supe si el viento me respondió, pero en el fondo sentí que sí. Y así, mientras la claridad me absorbía por última vez, cerré los ojos con la certeza de que todo había valido la pena, que cada lágrima, cada error, cada ausencia había tenido un propósito: enseñarme que el amor, cuando es verdadero, nunca termina, solo cambia de forma. Y se queda viviendo en quienes aprendieron a amar después de nosotros. Por fin comprendí que había llegado mi momento de partir completamente. La luz que me envolvía ya no era solo un susurro, ni un puente hacia la tierra. Era la certeza de que mi camino había terminado en este plano y comenzaba en otro más vasto, más profundo. Me sentí ligero, sin cadenas ni pesos, y por primera vez experimenté la verdadera libertad. Miré hacia atrás, hacia la casa, hacia mi hija, y entendí que no había dejado nada inconcluso. Había hecho lo único que realmente importaba: amarla hasta el final. Desde aquí arriba, desde este espacio sin tiempo ni fronteras, pude verla crecer. La vi enfrentar la vida con coraje y dignidad, con la fuerza que yo nunca supe que ella tenía. Cada sonrisa, cada logro, cada pequeño acto de bondad hacia otros era un eco de lo que habíamos compartido. Comprendí que mi amor no solo seguía con ella, sino que se había transformado en un hilo invisible que la conectaba con la vida, que la sostenía sin que lo notara. La vi tener hijos, y cada vez que tomaba a mi nieta en brazos, me recordaba a mí mismo cuando la cargaba a ella de pequeña. Era un círculo completo, un legado de amor que atravesaba generaciones.
La vida había continuado, y aunque yo ya no era parte de su mundo físico, mi presencia estaba inscrita en cada gesto de cariño, en cada enseñanza silenciosa que ella transmitía. Desde mi lugar, aprendí algo que en vida nunca entendí, que la muerte no es el final, sino la transformación de todo lo que somos en algo eterno. Los recuerdos, los actos de amor, las decisiones que tomamos, todo se convierte en energía que permanece invisible pero poderosa. Y en ese descubrimiento sentí paz absoluta. No había arrepentimiento, solo gratitud. Gratitud por haber amado, por haber sido amado y por haber tenido la oportunidad de ser su padre. A veces sentía que podía rozar los momentos que ella vivía. No de manera física, sino como un susurro de luz que le guiaba sin que lo percibiera. Era un consuelo, una fuerza invisible que la acompañaba cuando el mundo parecía demasiado pesado. Cada lágrima suya era compartida, pero cada sonrisa también. Aprendí que en este plano de existencia, el amor no tiene límites, no conoce distancia. Vi cómo construía su vida, cómo se reía con amigos, cómo enfrentaba pérdidas y alegrías, cómo tomaba decisiones difíciles. Me sentí orgulloso. Nunca antes había comprendido lo que significaba amar sin poseer. Ahora entendía que mi amor no necesitaba su gratitud ni su atención. Bastaba con que ella viviera plenamente, con que continuara. Cada uno de sus pasos era un mensaje silencioso que me decía que había hecho bien en permanecer invisible pero presente. Un día la observé plantar flores en el jardín, donde tantas veces habíamos compartido momentos felices. Sus manos tocaban la tierra con delicadeza y sus ojos brillaban con emoción. Me acerqué a ella en pensamiento y le susurré, aunque ella no pudiera escucharme: «Sigue creciendo, hija mía. Que nada ni nadie te detenga». Sentí que mi voz viajaba con el viento, y por un instante juraría que sonrió. Las estaciones cambiaban sin que yo lo percibiera de manera convencional, pero podía sentir la vida fluyendo a su alrededor. Cada cumpleaños de mi hija era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado, de cómo el tiempo había suavizado el dolor y había dejado espacio para la felicidad. Mi amor seguía ahí, como un hilo de luz que nunca se apagaba. Comencé a comprender que mi historia no era solo mía. Era la historia de todos los padres que aman, de todas las almas que enseñan y cuidan desde la distancia, de aquellos que desaparecen físicamente, pero permanecen en el corazón. Y por primera vez no deseé regresar. No necesitaba ser visto ni tocado. Bastaba con saber que mi amor había servido, que mi presencia había dejado un impacto profundo. Mientras la observaba continuar con su vida, con su corazón fuerte y su espíritu resiliente, sentí un calor indescriptible. Era la certeza de que estaba completo, de que el círculo de amor se había cerrado. Pude dejar de mirar hacia atrás y abrirme a todo lo que había más allá, a lo que nunca había imaginado. Y en ese instante comprendí: desaparecer no fue un castigo ni un error, sino la manera más pura de permanecer para siempre. Pasaron los años, y el tiempo que todo lo transforma también se llevó parte del dolor de mi hija. Sin embargo, la vida siempre encuentra formas de probar la fortaleza de quienes ama. Una tarde la vi sentada frente a la ventana, con el rostro tenso y los ojos llenos de incertidumbre. En la mesa había una carta. La reconocí antes de leerla. Era una oferta para mudarse lejos, a otro país, donde podría iniciar una nueva vida, pero significaba dejar atrás todo lo que conocía. Esa decisión la atormentaba, y en su silencio sentí que me llamaba otra vez. El viento soplaba con fuerza esa noche, moviendo las cortinas de su habitación como si fueran olas. Yo estaba allí, invisible, observando cómo buscaba respuestas entre los recuerdos. Sobre su escritorio todavía guardaba una foto mía. Estaba desgastada, el borde amarillento, pero la mantenía en un marco limpio. Me miró como si yo pudiera responderle, como si esperara un consejo. Me hubiera gustado hablarle en voz alta, pero aprendí que mi papel ahora era distinto. Ya no era quien decidía por ella, sino quien le recordaba que siempre tuvo la fuerza para hacerlo sola. «Papá, si estuvieras aquí, ¿qué harías tú?», y murmuró entre suspiros. Su voz se quebró y algo en mí se estremeció. Me acerqué, me arrodillé junto a ella y le hablé desde el fondo de mi alma. No sabía si me oiría, pero lo intenté. «Hija, haz lo que te dé vida. No elijas por miedo, elige por amor. Que nada te detenga, ni siquiera el recuerdo de lo que fuiste. Avanza».
No hubo respuesta inmediata, pero su respiración se calmó y su mirada se suavizó, como si una brisa le hubiera susurrado esas palabras. En los días siguientes, la observé debatirse entre quedarse o partir. Sus amigos la animaban, pero su corazón dudaba. Una tarde salió a caminar y llegó al viejo parque donde solíamos ir cuando era niña. Se sentó en el mismo banco donde antes me pedía que le contara historias. Cerró los ojos y respiró profundo. El sol caía, tiñendo todo de dorado. De pronto, una hoja del árbol cayó justo sobre sus rodillas. En ella había una pequeña marca en forma de corazón, como si la naturaleza misma le diera una señal. Sonrió, y entendí que ya había decidido. Esa noche empacó sus cosas. Guardó pocas, solo lo esencial, entre ellas el cuaderno azul y la foto nuestra. Mientras lo hacía, le habló al vacío con una serenidad que me llenó de paz. Papá, creo que ya entiendo. Vivir también es despedirse, pero sin dejar de amar. Te llevo conmigo aunque no te vea. Sus palabras me atravesaron como una corriente de luz. Había crecido. Había aprendido lo que yo solo entendí al morir. El día que partió, el cielo amaneció despejado. Desde arriba la vi salir con una maleta en la mano y los ojos llenos de esperanza. No era una huida, era un renacer. Cada paso que daba resonaba como una promesa, una afirmación de que la vida, incluso después del dolor, continúa. Y aunque ya no podía tocarla, la acompañé en cada kilómetro, en cada mirada hacia el horizonte. Cuando llegó a su nuevo destino, la vi empezar de nuevo. La vi reír otra vez, hacer amigos, construir una rutina. No fue fácil, pero cada día se levantaba con un propósito. Y en las noches, cuando el silencio la envolvía, encendía una vela junto a mi foto. No decía nada. Solo la miraba unos segundos, en silencio, como si en ese acto sencillo se resumiera todo el amor que nos unía. Con el paso del tiempo, comenzó a escribir. Historias sobre pérdida, amor y esperanza. En cada una de ellas reconocí fragmentos de lo que habíamos vivido juntos. Era como si mi voz, mis pensamientos, mis enseñanzas siguieran vivos en sus palabras. Publicó su primer libro años después. En la dedicatoria escribió: «Para mi padre, que me enseñó a desaparecer solo para enseñarme a vivir». Fue entonces cuando lloré, no de tristeza sino de orgullo. Desde mi rincón de eternidad, la observé firmar ejemplares, sonreír ante lectores que la abrazaban, contar cómo el amor puede sanar. Ella nunca mencionó mi nombre completo. No hacía falta. Cada frase suya llevaba un pedazo de mí. Me convertí en su inspiración silenciosa, en el fantasma amoroso que soplaba versos en sus sueños, y entendí que esa era la verdadera inmortalidad, no la que se busca en la fama ni en la memoria colectiva, sino la que vive en el alma de quienes amamos. No necesitaba más. Ella se había convertido en la versión más fuerte, más libre, más luminosa de sí misma. Y si yo alguna vez desaparecí por dolor, ahora me desvanecía por amor, con la certeza de que todo había valido la pena. Finalmente comprendí que había llegado el momento de cerrar mi ciclo. Mi hija ya había aprendido todo lo que necesitaba: a amar, a perdonar, a vivir sin miedo. Yo había cumplido mi misión desde la sombra, desde el silencio, desde la invisibilidad de quien ya no pertenece al mundo físico. No quedaba dolor, ni culpa, ni rencor. Solo amor, un amor que se había transformado en luz y que ahora me guiaba hacia algo más grande. La luz que me rodeaba se volvió cálida, abrasadora, como la primera caricia que le di al nacer. Sentí que todo lo que fui, todo lo que amé, todo lo que dolió, se fusionaba en un solo instante de claridad. Cada recuerdo, cada error, cada abrazo perdido, cada palabra no dicha cobraba sentido. Había entendido, por fin, que la vida no se mide por los aciertos, sino por la capacidad de amar y de dejar ir. Observé una última vez a mi hija. Ya no era la niña que me había deseado la muerte, ni la joven que lloraba frente a decisiones difíciles. Era una mujer completa, fuerte, llena de luz propia. Sonreía mientras enseñaba a sus hijos, y en esa sonrisa reconocí todo lo que me había enseñado la vida. Que el amor trasciende la carne, que los vínculos verdaderos nunca se rompen, y que la memoria del corazón es eterna. El viento soplaba suavemente a mi alrededor, llevando consigo los ecos de la vida que había dejado atrás. Sentí la presencia de mi esposa, de mi familia, de los amigos que alguna vez amé. Todo estaba allí.
no como fantasmas, sino como energía viva que nos conectaba más allá del tiempo. Comprendí que nunca desaparecemos por completo, simplemente cambiamos de forma, y el amor se convierte en nuestra voz más fuerte. Antes de desaparecer por completo, recordé el momento más doloroso de mi vida, aquel cumpleaños donde mi hija me deseó muerto. Lo reviví no con tristeza, sino con gratitud. Esa frase, cargada de desesperación, me enseñó lo que necesitaba aprender, que el perdón es la llave que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Y que, sin perdonar, incluso el amor más grande queda atrapado en la sombra. En un suspiro, sentí que mi conciencia se expandía hacia todas partes. Ya no estaba limitado por un solo lugar ni por un solo tiempo. Podía sentir la vida que continuaba en mi hija, en mis nietos, en los actos de amor que ella realizaba. Todo estaba conectado, todo tenía sentido. Y en esa conexión infinita, comprendí que el final de mi historia no era un adiós, sino la culminación de todo lo que había amado. Me acerqué una última vez a su presencia, aunque ella no pudiera verme ni escucharme. Susurré, no con palabras, sino con la energía de mi alma: «Te amo, siempre te amaré, sigue adelante». Y supe que cada paso que diera, cada decisión que tomara, sería guiada por lo que yo había sembrado en su corazón. Mi existencia, aunque invisible, había dejado una marca indeleble. El paisaje a mi alrededor se volvió luz pura, infinita y cálida. No había sombras, ni miedo, ni dolor, solo la certeza de que había hecho todo lo que debía hacer, que había amado sin condiciones y que al final eso era suficiente. Comprendí que la paz no viene de olvidar, sino de aceptar, de comprender y de perdonar. Y que cuando se alcanza, uno puede descansar sin remordimientos. Mientras me fundía en esa luz, sentí que mi ser se expandía en todas direcciones, convirtiéndose en un susurro de amor que llegaba a cada rincón donde alguna vez existí. Supe que no me iría del todo, porque en cada acto de bondad de mi hija, en cada sonrisa de sus hijos, en cada recuerdo que ella compartiera, yo seguiría vivo. El amor no muere, solo se transforma. Y con ese pensamiento, con ese abrazo silencioso hacia la eternidad, cerré los ojos por última vez en este plano, no con tristeza, sino con gratitud. Porque desaparecí, sí, pero dejé algo más grande que mi propia existencia. Dejé el amor, el perdón y la certeza de que, aunque la vida nos separe, los lazos verdaderos permanecen para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más relatos que muestran la fuerza del amor y el perdón.